Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del país donde te encuentres. Mi nombre es Cristina Berrocal y estamos retransmitiendo desde Elegant Therapy Espiritual. Y hoy, muy buenas a todas las personas que se van uniendo. Y hoy tenemos un súper especial para hablar de este tema que es tan complicado, pero a la vez tan lleno de ganas de saber. Un aplauso para nuestro querido y amigo Buena. de Constelación Universal, Ricardo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Este Ay, live me era decía, súper esperado. bien. Cuéntame cómo va todo. Muy bien, por aquí por España estamos todos ahí alborotados, pero bueno, pero bien, todo bien. Y bueno, Perfecto, como está voy a escribir el nombre de lo que vamos a estar hablando hoy. Ay, totalmente. no me deja. Ahora. Uy, a ver. Almas gemelas. Si quieres, mientras tanto, puedes empezar a darle. Ir saludando también a la gente que se nos va uniendo, que cada vez somos más, Ricardo. Aquí estoy viendo que tenemos a Gabri, a nuestro amigo de la cuenta Villodres97, que siempre está aquí apoyándonos, a Cassandra Duarte también, Bizambulú se unió, Gitana Cósmica Infinita la tenemos por acá. Bueno, entonces todos súper bienvenidos, esperando aquí que se nos unan más compañeros de la causa espiritual y gnóstica que buscan realmente entender todos esos procesos de ascensión espiritual sin que sea nada farsa y mucho menos tontería, sino que sea puntual y directo. Sí, entonces estoy en mis apoyos, amores. Y qué lindo, Martín, gracias. Y entonces, pues, tenemos tres conceptos de la nueva era que hoy vamos a estar hablando, que son el alma gemela, la llama gemela y el rayo gemelo. Muy buenas a todas las personas que se nos van uniendo. Y bueno, entonces, no sé si te parece empezar a hablar de los tres conceptos y marcar una diferencia y ya también después todas las preguntas que vaya teniendo el público, por favor, que nos la meta dentro de una interrogación que hay abajo, por favor, que nos la pongan allí para que podamos tener mejor comunicación y así todos podamos dar lugar a todas las preguntas que se nos van a estar generando. Entonces, si te parece, Ricardo, pues entonces empezamos a contar un poquito la diferencia, si te parece, lo que es el alma gemela. Empecemos por ahí, por las almas gemelas. Vamos a hacer pequeño una estructura para tener una organización lógica, ¿sí? Obviamente todos los que están acá y los que verán este video entenderán que estamos hablando de todos los elementos que conllevan a las nuevas creencias de la nueva era y donde muchas de esas creencias, títulos, conceptos y demás invenciones de alguna manera son sencillamente fantasías. ¿Por qué? Porque aunque puedan ser muy reales y tengan un espectro de explicación que trate de buscar la lógica de esas connotaciones o conceptos, de alguna manera no tienen ningún espectro directo con la realidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? De alguna forma, hay que dejar claro que vamos a trabajar directamente todo lo que tiene que ver con escudriñar y aclarar muchos conceptos como los de hoy, que vamos a tomar alma gemela, llama gemela y rayo gemelo, que de alguna forma hacen parte de ese nuevo perímetro de lo que, entre comillas, se llama la nueva era, ¿sí? Que lo quieren asociar mucho con la parte espiritual y esotérica, con la intención de que propulsen, obviamente, la ascensión espiritual de todos aquellos que desean hacerlo por voluntad propia, pero que finalmente lo que trae son más enredos, confusiones y dudas que soluciones, claridad y obviamente proyección o porvenir espiritual. Entonces, vamos a aprovechar obviamente hoy para conversar un poquito de las propias situaciones que trabajan estos conceptos dentro de la nueva era y al mismo tiempo algo que ya por lo menos aquí Cristina y yo hemos hablado, donde de alguna forma es como un tremendo enredo que sucede entre lo que es la parte de alma y llama
gemela, ¿ok? También quiero aclarar, y como siempre, que aquí lo hacemos Cristina y yo, e invitamos a todos a que no se coman nada apenas se los den. Todo hay que investigarlo lo suficientemente profundo, más aún cuando se trata de situaciones esotéricas y espirituales. Y adicional, a la persona o las personas que le están brindando el conocimiento, también profundicen, reflexionen, investiguen y sepan realmente quién es esa persona que les está compartiendo algún conocimiento, así tenga muchos años en el mundo dando el conocimiento o sea muy reciente, porque en términos espirituales y esotéricos, recuerden algo que es muy importante. No importa cuántos años pueda tener una persona trabajando todo esto, ni mucho menos si alguien que acaba de llegar no combina con ciertos conceptos de la nueva era, porque la experiencia a veces no es muy apegada a las situaciones reales. Recuerden que mucha gente que se viste de ovejita y por dentro son lobos como tal. Mira, por aquí nos manda Aniquilador de Pildoritas. Muchos saludos, amiguis. Saludos aquí al Terminator, que tiene ahí una foto de perfil de Terminator. Entonces, bueno, fíjate que pasa la situación. Vamos a abordar entonces, Cristina, los conceptos de alma gemela, llama gemela y rayo gemelo desde cómo lo presenta la perspectiva de la nueva era, ¿vale? Okay. Entonces, la principal diferencia, diríamos, que las almas gemelas y las llamas gemelas tienen, son muchas, ¿no? Pero la principal y la más fundamental, yo creo que podríamos decir, Ricardo, es que las almas gemelas cortan la misma tela energética, pero las llamas gemelas cortan nuestra propia tela energética. Entonces podríamos hablar aquí de dos matices totalmente distintos, pero digamos que hablan de esta misma tela energética, ¿no? Entonces aquí podríamos sacar como estos dos conceptos distintos. Digamos que las almas gemelas son diferentes almas que encontramos en nuestro camino, que cortan la misma tela energética, ¿no?, que nosotros, y se envían para ayudar a despertarnos, desafiarnos, para poder realmente convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos, ¿no? Mientras que las llamas gemelas estaríamos hablando de que cuando nuestra propia tela energética crece con tanto amor que nuestra energía se divide en dos y esta otra mitad se convierte en nuestra llama gemela. Esto a menudo ocurre cuando durante muchas vidas llevas haciendo como este proceso, ¿no? Bueno, recordando eso que acaba de decir Cristina, que tiene que ver con la conceptualización que maneja la nueva era, porque aquí vamos a dar, o mejor dicho, a descubrir ciertos factores dentro de estos mismos conceptos. Entonces, teniendo en cuenta que esa caracterización dentro del proceso de la nueva era, de alguna manera yo sé que muchos de los que están acá y los que prontamente también oirán y verán este video, pues se han topado con estos conceptos de moda, ¿sí? Y son unos conceptos donde muchas personas simplemente los comparten porque les gusta, porque les agrada y porque de alguna manera sienten que le están brindando un tipo de información, cosa que es totalmente válida. Lo que no es válido es que, nuevamente lo repito, uno no investigue sobre esas supuestas herramientas que pueden estar dando algunos toques para lo espiritual, ¿sí? Entonces ahí es donde comienza ese trabajo más o menos puntual, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que el primer grupo, como lo describió Cristina, sencillamente hace relación a todas aquellas personas con las cuales uno, en esta vida presente, suele otra vez conectarse, pero que lastimosamente la gran mayoría de la humanidad no viene, y lo repito por segunda vez, no viene con la conciencia despierta. Le toca hacer ese trabajo. Hay un porcentaje que sí tiene esa bendición, no es un poder, no es la facultad, no es la ultra habilidad, es una bendición y un honor concedido porque anteriormente se ha venido trabajando en todas esas vidas y en situaciones para alcanzar los diferentes niveles. Entonces, ¿qué sucede con aquel primer grupo que de alguna manera no tiene la conciencia despierta? Sencillamente sus padres, sus madres,
sus hermanos, su resto de núcleo familiar, sus amistades y todas las personas que los rodean, como compañeros de trabajo, y hasta conocidos varios, de alguna manera otra vez están repitiendo dentro de tu propio ciclo y tú dentro del propio ciclo o rueda del samsara de estas personas. Entonces, todo es por añadidura, o sea, todo tiene una caracterización dharmática, que recordemos que es todo lo bueno y lo magnífico que uno suma, y todo también en la parte negativa que tiene que ver con lo karmático, que también obviamente uno suma. Y la idea es eliminar karma o finalmente detener, porque aquí no se juega que si sumo más dharma, entonces tumbo al señor karma. Eso no trabaja así. ¿Sí? Entonces, uno necesita hacer un stop en la balanza o el lado de la balanza del karma para puntualizar con los otros procesos que son positivos. Entonces, tenemos que ese primer concepto tiene que ver mucho con la gente que nos rodea, que no existe la casualidad. O cuando uno siente, y que lo diga aquí Cristina, de pronto esa palpitación o ese no sé qué interno que dice, yo siento como si te conociera de hace tiempo y no sé por qué, si apenas llevamos una semana de amistad o de más o menos conocer, ¿sí? O siento que tanto sé de ti que no necesito que me digas nada. O sea, son factores comunes que le pueden suceder a muchísimas personas en cualquier parte del mundo, sin importar de quién trate, ¿sí? Entonces, eso es como la conceptualización en la primera parte que nos explicaba aquí nuestra amiga Cristina. Y en la segunda, cuando se trabaja ya la parte energética, en sí mismo, sucede que de alguna manera ese concepto, recuerden que estoy trabajando solamente la parte de lo que es la nueva era en sus conceptos, está marcando o haciendo puntualidad que dice que hay una división, como muy bien lo mencionó aquí Cristina, y de alguna forma, entonces hay un proceso donde siempre hay como la búsqueda de esa unión con esa alma puntual, con esa llama puntual y de alguna forma comienza, o mejor dicho, se continúa con el trabajo que espiritualmente se supone, según el concepto de la nueva era, que hace parte de tu proceso evolutivo. Porque hay que recordar algo. Todos nosotros, y aquí tenemos un muy buen ejemplo, porque tenemos a Cristina, que es de género femenino, a su amigo Ricardo, que es de género masculino, y obviamente tenemos esas fuerzas, ¿sí? Y porque Cristina sea mujer, no necesariamente su fuerza femenina. Ah, mira, por aquí nos saluda Orión. Saludos también para ti, Orión. Tenemos a Eli por acá, Cristina también nos está mandando un saludito. Y ahora Isa por acá. Bueno, entonces continuando en el proceso, ¿qué sucede? A veces, porque uno tenga un género X, sea masculino o femenino, no significa que uno va a tener más fuerte o más concentrado la energía, porque recuerden que somos duales, la energía del género con el que uno está en la vida presente. Puede ser que yo tenga más fuerza en la parte femenina de mi energía que en la masculina, o esté a la par, o sencillamente la masculina resulta ser la superior, como puede pasar igual en el caso con Cristina. Entonces, en este sentido, obviamente, también sucede que tú debes, como ser integral, realizar muchos procesos que son solamente tuyos, solamente exclusivos para ti. No existe ninguna otra intervención de otra persona, pero cuando tú logras alcanzar ciertos niveles espirituales reales, siempre se necesita la unificación de la otra contraparte. Si tú eres masculino, necesitarás el femenino o viceversa. ¿Sí? Entonces, aquí donde viene, en ese segundo concepto, como nos decía Cristina de la nueva era, donde hablan de esa partitura o esa división como tal. ¿Ok? Entonces, eso es como la situación que lleva ese enfoque. Ahora, hay algo que Cristina me había hablado bastante y lo habíamos compartido, que era la tremenda confusión que existe dentro de la llama gemela y ahora bien el rayo gemelo, ¿sí? Entonces ahorita que lo diga por acá Cris, ¿sí? Para que por favor también, miren lo bonito que ahora va a contar Cristina, es el hecho de que dentro de esos conceptos de la comilla por aquí abro, nueva era, resulta ser que hasta mucha gente no entiende
o no los interpreta adecuadamente y de alguna forma termina siendo más engorroso el proceso de entendimiento o sencillamente lo entienden de una manera tan compleja que cuando lo comparten de alguna manera demostrando como si fueran los grandes iluminados en la temática, terminan aún más enredando a las otras personas. Entonces, que nos diga aquí, Cris, que por allá la veo que está armando algo con un tablerito, así que vamos a ver qué nos dice. Vamos a la pizarra, Piro, vámonos a la pizarra. Entonces, para poder ir a la pizarra, nos vamos aquí. Bueno, nosotros estamos aquí, ¿vale? Entonces, aquí tenemos... ¿Vale? Nosotros estamos aquí, que es la unidad, y cuando bajamos, aquí hay 8 octavas, y en esto no vamos a entrar, o sea, solamente queremos explicarlo, pero para que sepáis por dónde viene. Nosotros cuando bajamos, nos partimos, y esta mitad nuestra, que es otro, va a vivir su vida por otro lado. Yo a lo mejor estoy en Madrid y él está en Colombia, por ejemplo. Entonces, esta parte de aquí vive sus experiencias y tal día hace el periodo de transformación llamado muerte, ¿no? Y entonces se va, pero con tan buena suerte que se quedó en esta octava vibratoria, porque la unidad no puede retornar al no ser que con su otra mitad hagan la naranja completa. Y entonces, ¿qué pasó? Que esta mitad se vivió sus experiencias, no generó nada de karma, prácticamente imposible, pero vamos a pensar que es eso, esta persona no tenía karma, solamente tuvo dharma, fue un alma limpia y ascendió, hizo su proceso de ascensión y se quedó en la octava vibratoria. Entonces, este que tenemos aquí nos está mandando, nos manda unas ondas a nosotros que estamos aquí, y entonces nos enteramos de que nosotros tenemos que, en esta vida, tenemos que ascender. Y es porque ese rayo dividido, que es nuestro rayo dividido, es el que nos está mandando esta onda. Eso es lo que sería digamos, la definición de rayo. El rayo que se divide, que es cuando baja a este plano de polaridades opuestas, es cuando, a ver, un segundito que yo voy a dar la vuelta. A ver. Ahí. Ah, no. Ajá. Ahora. Ahora Eso sería, digamos, como lo que es el rayo, la definición de dónde viene el rayo gemelo. ¿Vale? Que esto, la peña lo confunde. La gente dice, pero el rayo es lo mismo que la llama, lo mismo que el alma. No, señores. Por favor, vean las diferencias. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El rayo dividido, que es nuestro rayo gemelo, sí, obviamente, comparte la misma alma que nosotros. Pero, por favor, Ricardo, cuéntanos un poquito más. Sí, pero antes de entrar en el que voy punto, poniendo esto. Ya que tú hiciste la gráfica, mira que aquí nuestro amigo Martín nos pregunta, y nos dice, ¿es complejo? En cierto modo, Cábala, no. Ya voy a indicar por qué. ¿Cuál es la gran diferencia? Fíjate, hay un detalle muy puntual, no solo para Martín, sino para todos los que nos puedan estar acompañando ahora y los que se unirán luego, que el detalle de la Cábala que actualmente se conoce, se codificó de una forma que la gente piense que el estudio cabalístico de ahorita es real. Está tan bien hecho con la intención de que no se conozca los verdaderos misterios que encierran ciertos procesos rituales y sobre todo protocolos cabalísticos milenarios, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hicieron? Eso tiene una razón de ser, que es la siguiente. No toda información espiritual debe llegar a manos de todos. De pronto algunos dirán, bueno, Ricardo, pero eso no tiene sentido. Tiene el sentido siguiente. Si tenemos aquí este puño
toda una información espiritual, por poner un ejemplo aquí un poco gráfico, y resulta ser que esto lo vamos a llamar los secretos milenarios cabalísticos, ¿sí? O esa gran sabiduría cabalística, resulta ser que yo voy a tratar de crear diferentes escudos protectores que de alguna forma mantengan, primero, sin corromper lo que hay aquí. Segundo, que todo gran conocimiento no se accede porque soy yo y ya, o porque de un día para el otro ya logré, entre comillas, ser iluminado como un pocotón de gente charlatana que anda en este mundo en general con esa temática, sino que sencillamente lo poderoso y lo perfecto se logra trabajando con poder y teniendo la perfecta constancia. Así es que uno llega y accede y las cosas se le dan. Además, también sucede que este tipo de conocimiento tiene una característica puntual como cualquier espiritual bueno, positivo, de Dios, de la fuente, como lo quieran llamar, que de alguna manera debe también protegerse contra sus enemigos, que nunca serán aliados, sino quieren verlos destruidos. Entonces, hoy en día, para responder la parte de la cábala que nos preguntaba Martín acá, sucede que es muy diferente porque se trabaja muchas partes de números, ¿sí? De alguna forma también se trabaja todo lo que tiene que ver con la astrología, con la astronomía y dentro de la propia astrología, no solo la física y científica, la astrología esotérica y energética que va dentro de ese punto. Por eso esos estudios son como muy herméticos. Y de alguna manera, repito, lo que hay por ahí de cábala está también hecho para que la gente se distraiga solo con esto, pero no llegue a esto. No es imposible llegar, pero por algo está diseñado así. Ahora, con lo que aquí, para hacer la referencia que decía Martín en su pregunta, obviamente es diferente porque aquí la situación de llama, alma y rayo habla de la caracterización de las energías y los procesos de las frecuencias, que obviamente son derivados de la resonancia que proporcionan las ondas que se originan en esas energías de cada individuo. Entonces, técnicamente, por eso es la gran diferencia, no son iguales. Yo con eso espero que por lo menos aquí le quedara claro, no solo a nuestro amigo Martín, sino a todos como tal, que pudieron ver la pregunta. Entonces, en ese sentido, nos alejamos un poquito porque no tiene nada que ver con la parte cabalística, no entra aquí. No todo lo espiritual, y doy un ejemplo, tiene que ir todo fusionado, todos son piezas de rompecabezas. Por supuesto que sí, para armar esa bonita imagen y ese bonito escenario que es donde se supone que todos deberíamos retornar, no llegar, retornar, porque en un momento estuvimos ahí. Lo que pasa es que no lo recuerdo. Entonces, dentro de ese espacio, obviamente, si yo tengo una pieza que me sirve a mí como cábala, yo sé que la parte cabalística entre cada una de sus designaciones me podrá propulsar, ayudar o unificar con otros elementos, pero no me va a servir después de ahí en adelante. O sea, me da un impulso hasta cierto espacio, hasta cierto escalón. Después de ahí, por eso es que yo siempre repito que el trabajo tiene que ser arduo, profundo, con una disciplina terriblemente devastadora. Por eso uso esas dos palabras, porque es demasiado fuerte todo lo que hay que trabajar internamente, no solo aquí, sino en otros planos dimensionales. Entonces, después de ahí, así como tú vas avanzando, te dan herramientas, no solo herramientas tangibles, sino en los otros mundos astrales y también se te adicionan otros seres de luz. Entonces, todo ese proceso es muy importante. Ahora, con lo que decía Cristina, entonces tenemos esa situación que ella dio un ejemplo. Hipotéticamente, en el caso de que un alma que llegara y no tuviese karma y no generara ni un proceso karmático, por eso digo hipotéticamente, porque hay que quedar muy en claro que todo ser que está aquí constituido por un vehículo humano, que es el cuerpo anatómicamente que conocemos todos, y tiene en su interior un alma, viene con una carga dharmática y karmática según su propia evolución espiritual, según todas las acciones que hicieron en el cuerpo mental, emocional, físico, astral y nuevamente en el ámbito espiritual. Entonces, por eso
Que nadie se crea que llegó aquí limpiecito, que están bañaditos por el Espíritu Santo y San se acabó y son mágicos iluminados. No, no, no. Váyanse a hacer algún tipo de telenovela con ese cuento. Pero acá sí es importante resaltar que hay muchas personas que a veces en su balanza cósmica universal, que ya había comentado en una charla también con mi amiga Cristina, custodiada por el venerable maestro y jerarca Anubis, él está siempre al pendiente que todo sea perfecto cuando se genera lo bueno o lo malo en un alma. Entonces sí, hay personas que vienen con demasiado karma y poco dharma, o hay unos que vienen a la par, o hay unos que vienen así, o hay unos que vienen así. Eso tiene diferentes connotaciones, pero todo es posible trabajar. Entonces, aquí con la frecuencia que nos estaba explicando Cristina ahorita en el tablero, tomando ese ejemplo hipotético que esta alma fuera así, obviamente en un punto hay como esa coincidencia, ¿no es así, Cristina? Sí, claro, te puede pasar que llegue un momento de que lleves tantas vidas vividas que hayas estado limpiando y salvando registros, que realmente por lo que reencarnamos es porque bajamos a salvar registros, que hay mucha gente que todavía esto tampoco lo sabe, porque yo no sé si es porque la información la trastoca, se lía o por qué cuestión, pero tampoco sabe muy bien por qué la gente está reencarnando. Estamos reencarnando porque tenemos que salvar registros. Entonces, esos registros de baja frecuencia son los que necesitamos salvar. Exactamente. Entonces, fíjate que con lo que acabas de decir, voy a tomar tu última parte, con lo que se supone que debemos salvar, con algo que nos dice aquí un amigo que nos acompaña ahora. Dice, sé que es complejo, pero esto tiene que ver con la separación en sexos por allá en la antigua raza humana, todavía andrógina. Entre paréntesis nos pone en la hiperbórea, si no me equivoco. Este es de parte de Orión. Entonces, ¿qué sucede con eso y con lo que tú nos acabas de decir? Hay que entender algo de manera simple y sencilla, porque lo espiritual no hay que hacerlo más complejo de lo que ya es. En momentos dados donde la perfección tenía la amplificación directa de los primeros movimientos creacionales, obviamente digamos que todo era muy intenso y todos los procesos de los grupos álmicos o la constitución de seres con energías propiamente constituidas en sus almas tenían grados muy superiores a los que muy pocos hoy en día acá en este plano físico poseen. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Por supuesto que al tener grados superiores, obviamente tenían, vamos a llamarlo, habilidades psíquicas suprasensoriales, elementos energéticos de conocimiento tangible y actuaciones conscientes, y al mismo tiempo también manejaban correctamente las fuerzas que tenían que ver con la capacidad esotérica y espiritual contenida en ese plexo solar femenino y masculino, o sea, técnicamente la energía sexual femenina y sexual masculina. Obviamente, no estamos hablando acá, y que Cristina lo certifique, del hecho físico del elemento sexual femenino o sexual masculino. Estamos hablando de lo espiritual que va más allá de lo evidente de estos ojos físicos que puedan ver. Entonces, en ese sentido, y pegándonos un poquito lo que tú decías, Cristina, a tratar de salvar, el asunto es que uno tiene que de alguna manera, más que tratar de salvar, es tener el enfoque directo de que uno necesita trabajar y eliminar los procesos karmáticos acumulados, dejar de hacer más, ¿sí? Concentrarse en trabajar en la ascensión espiritual donde usas obviamente la acumulación del Dharma que tienes y la creación de mucho más, y de alguna forma teniendo en cuenta que también buscas de alguna manera conectar a las personas con una realidad que muchos en el exterior quieren hacer como si fuera una maraña, como una enredadera de espinas ahí profundas, y es inaccesible para muchas personas. Entonces, de alguna forma, cuando tú estructuras todo eso, tú puedes tener cambios y retornar a lo que originalmente, y aquí combino el comentario de Orión, lo que yo estaba diciendo ahora cuando lo leí, con el hecho de volver a ser capaces de tener
ese procedimiento de conexión con lo espiritual donde ya tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo astral ya tú los has dominado y donde tuviste que eliminar cosas, las eliminaste para volver a conectar con tu frecuencia espiritual. Luego de ahí viene el otro juego divino que es más complejo todavía, pero no imposible. Lo que pasa es que es cada vez más fuerte porque es el que te permite ahora sí ver o te prueba, mejor dicho, qué tanto tú quieres otra vez estar donde originalmente pertenecimos mucho, pero por errores propios de las distintas razas humanas en sus momentos y en sus épocas, cada vez el proceso involutivo es supremamente horrible en la velocidad que lleva. Entonces, de alguna manera, todo esto se relaciona también con todos los procesos de frecuencia y por eso cuando decía Cristina que toca salvar, sí, hay que trabajar, pero de alguna manera hay que salvar es la propia esencia, ¿sí? No tenemos que cargar con las cruces de los demás, ¿ok? Ojo con eso, y eso no es un comentario egoísta, que se entienda muy bien. Si tú quieres ayudar a alguien, necesitas primero tú ayudarte a ti mismo, no vas a tú a ayudar a nadie porque tú eres una melcocha por dentro, un proceso difusorio en todos los sentidos amplificados y de alguna manera vas a empeorar a la otra persona y tú también comienzas a tener sumatoria de karma por no haber trabajado primero en ti. Así que después de ahí, sí, salvemos a otros, ayudemos a otros, compartamos con otros, indiquémosle lo mejor posible y de alguna manera creamos todo ese punto de conexión. Entonces, por ese punto es importante recalcar. Entonces, aquí, cuando salvemos todo esto, también vamos a poder entender otros múltiples factores, que no voy a mencionar porque el tema no se trata de ahondar en los demás elementos, sino aquí en lo que estamos trabajando Cristina y yo para que la gente logre entender esos conceptos, repito, de la nueva era inadecuadas. Ahorita voy a decir el por qué y de alguna forma también las difusiones que hacen creando dudas sobre los mismos. Entonces, Ricardo, nos llegaba aquí una pregunta a la cajita de comentarios. Mira, nos pregunta Agua de Mares, un saludo para ella lo primero. Mira, nos pregunta, para la ascensión espiritual real, ¿esos términos sirven de algo? Bueno, saludos por acá a Agua de Mares que siempre nos está acompañando, nos brinda un apoyo muy agradable acá, como todos los presentes, que se los agradecemos de corazón, de verdad. Piense que esa pregunta es maravillosa. ¿Por qué? Porque habla de la propia voluntad de querer, en este caso, de esta persona que nos acaba de hacer la pregunta, como muchos también que seguro tendrán eso internamente, de lograr de verdad ascender, así sea de a poquito o de a mucho, en lo espiritual, pero que sea real, que sea correcto. Entonces, todos esos conceptos no sirven absolutamente para nada. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque lo único que están generando, por eso abremos comillas, es que en las conceptualizaciones de la nueva era, aunque suenen muy lindos, aunque busquen interactuar o crear una empatía comunicacional con aquellos que apenas están entrando en todos estos aspectos espirituales y deseos de evolucionar internamente, de alguna manera captan personas y les hacen lastimosamente perder tiempo, porque no todo lo bonito es práctico, ¿sí? No estoy diciendo que ahora algunos conceptos lindos o puntuales no sirvan, por supuesto, pero por eso es que siempre repetimos acá, Cris y yo, siempre hay que investigar, siempre hay que trabajar todo, hay que llegar hasta el último recoveco, como se dice, para interpretar si lo que nos están diciendo es terminología, compartiendo prácticas y herramientas que nos llevan al mismo callejón sin salida, que yo siempre pongo ese ejemplo, porque muchas corrientes llegan ahí, aunque sean diferentes, ¿sí? Y se estancan para siempre, o nos están dando aquel tipo de conocimientos, herramientas y demás elementos que no te van a llevar a ningún callejón sin salida. Te siguen manteniendo esa perspectiva bonita que te impulsa, claro está, a que tú seas pulcro en cada nivel para que entiendas que si no perfeccionas este nivel, no vas a poder seguir al otro. Aquí nadie se puede estar saltando nada, absolutamente nada. Entonces, lastimosamente, toda esta teorización o conceptualización suena muy linda,
es muy agradable. Entonces, que comparto también aquí, Cristina, lo siguiente, que es, muchos entonces empiezan, oh, ay, mira, me sonrió, ay, es mi alma gemela. Oh, no, mira cómo le iluminan los ojos, le pasó el rayo gemelo por los ojos. Uy, no, Dios mío, tiene un alma que es como una llama que me da calor. Déjense de eso, por favor. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo así? Cada quien es libre de creer y leer lo que quiera. Y miren que Cristina y yo, obviamente, muchos conceptos que también uno los trabaja, otros aprende a reconocer qué es en ese mundo, en ese globo que quiere succionar a más gente, y yo no sé de verdad si su único propósito es enredar a las personas o de pronto subirle el ego, más que todo a los que trabajan todas esas conceptualizaciones, que yo me inclino por el segundo que acabo de decir, que ese es como el objetivo principal, y de alguna manera las personas comienzan a perderse, a desmotivarse, a sencillamente enredarse más de cuando en primera instancia llegaron por una inquietud espiritual. Entonces, todo eso uno, como lo dije, Cristina y yo tenemos que investigar, leer, como para entrar en la onda de la moda que usa todas estas personas para hablar y de alguna manera tratar de interpretar qué es lo que están buscando, qué es lo que están diciendo, porque siempre a veces, y este es el peligro, unen elementos espirituales y esotéricos que sí son reales, que sí son correctos, y luego los parafrasean de una manera como si fueran grandes literatos de la poesía universal del mundo, y entonces todo suena hermoso. Entonces la gente empieza a repetir como si no tuviera criterio o no tuviera intención de alguna manera investigar las cosas, así sea para sí mismo, no solo con la intención de explicarle a otra persona, sino para sí mismo, sino que repiten y uno los agarra y le pregunta, bueno, dame un concepto entonces de eso que tú me acabas de decir, que le viste un rayo gemelo en sus iris y sentiste que es para ti. Bueno, tú sabes, el rayo, la fuerza de energía, y al final no terminan diciendo nada porque lastimosamente ni siquiera los preconceptos que marca esta nueva era los conocen. Y no digo que esté mal, pero por favor, autoobservación es crítica y fundamental en todos los aspectos de la vida, pero más en el espiritual. Entonces aquí para Agua de Mares no, para nada, estos conceptos suenan muy lindo y todo, y de pronto te pueden servir para unificar algún verso poético, pero de resto en lo espiritual, para ascender realmente, olvídate de eso, y olvídense también las personas que sí quieren, y porque sienten que adentro hay algo que los impulsa, no pierdan esa sensación, eso es magnífico, toca es trabajar y toca tener la capacidad de pedir, como yo siempre digo, con gratitud al principio, al intermedio y al final, para que siempre les lleguen personas, conocimientos, situaciones y bueno, demás elementos y no caigan en estos conceptos que son bonitos para la parte de literatura y lengua, pero para lo espiritual es pérdida de tiempo. Entonces, bueno, pues las relaciones de las almas gemelas, bueno, pues te sientes realmente predestinado o destinado de alguna manera. Luego, existe también con la relación del alma gemela una relación que no necesita realmente ser romántica, aunque puede serlo también, ¿no? Sí. Luego, también existe una fuerte conexión que puede cambiar o fluctuar en intensidad, o sea, que al principio sea todo como ¡cómo mola! Me encanta esta tipa, pero luego de repente es como, no puedo oírla, no quiero oírla, o sea, tenemos este campo de polaridad opuesta totalmente entre una cuestión y la otra, ¿no? Luego, a menudo se pueden presentar desafíos para cambiar cosas en la vida y cosas en tu vida, entonces de repente esa persona te salta con una de decirte, porque claro, yo ahora ya no quiero saber nada de ti, y tú dices, pero si yo estoy sintiendo de verdad por dentro de mí que tú eres mi alma gemela, ¿qué estás diciendo? Pero de repente sientes como esa compasión de decir, alma de cántaro, cuando abras los ojos ya vas a ver, y no pasa nada, o sea, y lo sientes realmente porque es como tal compasión por esa persona que dices, pero si a mí no me existiría eso en la vida. Entonces dices, coño, de verdad, o sea, sí que existe, sí que es mi alma gemela, porque esto nunca se lo hubiera dicho a ningún hombre ni a ninguna mujer, a nadie del planeta, pero se lo digo a esta persona, ¿no?
Entonces, después también a menudo se presentan desafíos para cambiar las cosas en tu vida, o sea, te va a ir ayudando como a que cambies las cosas. La relación produce una fuerte lección de vida o un cambio en el camino de tu vida, o sea, a partir de que esta persona aparece te da un cambio la vida de decir, pero si yo hasta ahora no había podido decir que te amo con el corazón en la mano y de repente empiezas a decirlo a personas que a lo mejor acabas prácticamente de conocer porque es lo que sientes internamente. Entonces, pues esto también te puede pasar. La relación puede hacerte descubrir y liberar dolores, heridas y traumas. Eso también es súper importante porque te va a ayudar a liberar a lo mejor traumas de decir, por ejemplo, yo nunca demostraba por redes sociales que cantaba y de repente apareció esta persona y empieza a cantar por redes sociales. Es como un ejemplo muy claro y muy práctico de decir, coño, de verdad me ha cambiado, ¿no? Luego también puede ocurrir esto, ¿no? Para que pueda existir la sanación de estas vidas pasadas. Como bien decía Ricardo, digamos como lo que yo decía de salvar enlaces, digamos como que es ganarte de alguna parte ese dharma y limpiar un poco de karma, ¿no? Luego puede haber también una fuerte conexión con las vidas pasadas y luego puede no durar o sentirse diferente una vez que se ha aprendido la lección de vida. Puede ser que de repente esta persona aparezca en tu vida y de repente digas, a tomar por culo la bicicleta, chao, chao, bye, bye, Mari Carmen. Y eso también puede pasar. Y eso ya también lo sabemos, Ricardo. Y luego la relación te ayuda a despertar a un nivel superior de conciencia o de espiritualidad, que no son lo mismo. La conciencia es una cosa y la espiritualidad es otra. Y esto también hay gente que parece que, oh sí, porque yo respeto tu nivel de conciencia, ya, pero no es lo mismo que tu nivel espiritual. El desarrollo espiritual es una cosa y la conciencia es otra. Entonces hay que saber muy bien que estas relaciones de lo que serían las almas gemelas, es lo que producen es esto. Luego, por otro lado, ahora te dejo hablar, Ricardo, y luego yo, si queréis, explico las relaciones de llamas gemelas para también que podáis detectarlas o saber cómo la nueva era nos las está, digamos, como contando. Eso, y después que tú lo hagas, yo sí voy a compartir aquí, porque siempre lo he dicho, por mi experiencia, de alguna manera vine a trabajar ciertos factores acá por un asunto muy personal con un ser particular en esta vida, y en otro momento seguro yo lo compartiré porque ahora no es el momento, pero adicional también no cuesta compartir cuando hay muchas personas que de verdad ya no quieren tener más remolinos de todos estos conceptos espiritualoides que no tienen nada de simpático, sino que simplemente son una duda gigante que nunca deja de ampliarse y entonces hay que apoyarlos, hay que ayudarlos, hay que trabajarlos. Entonces, fíjate que por acá, entre lo que estamos hablando y lo que tú ahorita nos vas a comentar para esta conceptualización de la nueva era, fíjate que otra vez nos decían dos amigos acá. Nuestro amigo Martín, bueno, nos dio muchas gracias y dijo, toca investigar mucho más. Así es, hay que investigar, ese es el espíritu. ¿Por qué? Porque te apoyó Martín, el chico que nos preguntó Orión, que decía que, claro, los cabalistas, entre comillas, de ahora, están ultra intelectualizados. ¿Y qué pasó aquí? Por acá nos dice Cassandra para esa persona. Son puros libros y muy poca práctica verdadera. La práctica no se aprende en libros y allí es cuando se cae. Uno puede memorizarse un libro como hacen todos esos hombres y mujeres que por ahí andan hablando tremendas tonterías y que no entienden ni siquiera nada de lo que dicen, pero es fantástico la memoria que tienen para memorizar conceptos que a la hora de la chiquita, cuando uno pregunta algo sencillo del tema, sin mala intención de ir a quemárselos, ni nada de eso, no salen con nada, no pueden responder y por eso son energías recicladas que solo se siguen uniendo con el mismo grupito que hace lo mismo, que no tiene crítica constructiva y que de alguna manera están, yo no sé si a la par del nivel de los otros o mucho más abajo. Entonces es peligroso porque están de alguna manera perjudicando a muchas personas. Entonces, dentro de todo ese proceso, queda muy importante, y no lo vamos a cansar de decir, el investigar. Uno puede agarrar todo. Mira, yo he tocado libros que no tienen nada que ver con lo bonito y sano y espiritual, porque uno debe conocer a los enemigos. Uno tiene que ser estratégico en la vida, sobre todo en la vida espiritual. Y cuando tú comienzas a dar ciertos pasos constantes, muy fuertes y de ascensión, y te empiezan a mostrar mundos, situaciones y elementos
donde tú no estás llegando a esto porque te las tiras de yo no sé qué, o porque consumes yo no sé qué tipo de sustancia alucinógena, cualquier tipo de otros elementos de drogas catalogadas, ¿sí? Y de alguna manera destruyes tu propia integridad física perfecta creada por, obviamente, nuestro Padre y nuestra Madre cósmica. De alguna manera todo lo demás se vuelve claro, todo lo demás se vuelve hermoso, todo lo demás se vuelve magnífico y perfecto. Entonces ahí tú comienzas a ascender de una manera súper, súper especial. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esa valorización, ¿qué es lo que pasa con todas estas conexiones? Por supuesto que las conexiones son reales. Por supuesto que las personas en el aquí y el ahora que han estado con uno desde el principio de nuestra vida y cuando tenemos uso de razón consciente, luego esas mismas que nos acompañarán hasta el día de nuestras muertes o nosotros hasta la muerte de ellos, como aquellas que en nuestra vida se van muy temprano y nunca vuelven, como aquellos que se van, vuelven, o sencillamente con los nuevos que se van agregando, y eso tiene una relación y una connotación de toda esa situación transgeneracional donde tú has venido trabajando todos esos elementos en tus reencarnaciones o vidas anteriores, y tú repites acá situaciones que tú traes en tu subconsciente inconsciente, que se entienda bien eso, subconsciente inconsciente, no es como se muestra en muchos casos, libros, cuentas y tonterías que de verdad se consigue por ahí, porque lastimosamente no solo buen material se consigue, sino todas estas sandeces de cosas que no tienen lógica por ningún lado, que de alguna manera lo que están es enredando a las personas. Entonces, ahí es donde uno siempre tiene que estar muy bien conectado con uno mismo, porque hay algo que le impulsa a uno a no tragarse las cosas completas y a querer tener esos avances. Entonces, esas conexiones sí son reales, pero no, esas conexiones no son todos que la llama, que esto, que no, 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 no. Nos olvidamos de eso porque cuando de verdad comienzan los procesos de crecimiento espiritual, esotéricos, gnósticos e internos, todas esas situaciones, todos esos escalones, todos esos conceptos y herramientas aquí en esos planos sí existen, son reales, todos las pueden alcanzar. Lo que pasa es que miren, hay que sudársela. Hay que sudársela porque tú no puedes alcanzar como cualquier cosa, tú no puedes alcanzar sí porque sí el trofeo de la Copa del Mundo en fútbol. Todos los equipos tienen que parir literalmente para llegar a eso, perfeccionarse, como en la NFL, como en el béisbol, como en el básquet, como en cualquier incluso deporte olímpico. O sea, hasta a veces es complejo para los más duchos en esos elementos. Entonces uno tiene que tener mucha conexión directa. Eso es supremamente importante. Entonces, llegando a este punto, para que ya Chris comparta ese espacio, esa conceptualización, cómo lo maneja la nueva era, todas esas conexiones son reales, pero no hay que dejar que nos las quieran tapar o maquillar de una manera muy adornada y muy sutil, porque las cosas hay que llamarlas por lo que son, y lo que es duro, y lo que es blando, y lo que es lindo, y lo que será opuesto. Es así de sencillo. Allá no se andan dando golpes de pecho con que, ay, pongámosle este nombre tan lindo a este escenario. Uy, no, mírate, tenemos este concepto de director técnico del corazón espiritual. Váyanse para el carajo con eso no existe. Eso no existe, ¿sí? Hay que tener claridad de que se manejan muchas fuerzas y lo bueno no es sinónimo solamente de la sonrisa eterna y el corazón en la mano, es de la disciplina y la rigidez, sin necesidad de utilizar herramientas o energías que vayan en contra de lo espiritual bonito, porque ya esos seres lo han superado y lo aniquilaron todas esas bestialidades internas de agregado psíquico, ¿sí? Cosas que hay que hacer uno, ¿sí? Que hay que hacer uno. Y no es para convertirse en dioses, como otros también a veces dicen por ahí que son dios o que son parte del grupo de los dioses, ¿sí? Que es, bueno, ese es otro cuento para después reírnos acá, que hablaremos en un momento, pero de alguna manera uno no va a convertirse en nada. Uno vuelve por acto de respeto y pulcro, como cuando uno lo crearon, cuando uno le dijeron, tienes que hacer esto, y lastimosamente se perrateó todo, se corrompió todo. Entonces ahí es donde toca trabajar muchísimos aspectos. Y ya para cerrar, para que Chris nos comente la situación del concepto, mira que por aquí tenemos a Lila Meli, o Melie. Dice, me parece maravilloso cuando empiezas a conectar contigo misma y con lo espiritual. Mira, te aplaudo, es magníficamente perfecto, Lila.
y dice, así como se observan cambios interiores muy profundos en el plano físico terrenal, en el plano físico terrenal todo cambia también, totalmente. Es que cada vez que tú haces un cambio, cuando tú decías, Cris, cuando aprendes a dar amor, cuando aprendes de pronto a soltar esa tontería o esa pesadez que no te deja, como dabas el ejemplo de que de pronto sale alguien cantando y lo disfruta y antes estaba como aterrorificado con esa situación. Sencillamente, cuando empieza a trabajar los elementos, todo comienza a tener una variación hermosa, todo tiene un proceso, todo es algo, mira, totalmente maravilloso porque uno no tiene que cohibirse de las cosas. Lo que pasa es que lleva una organización. Recuerden que la fuente todo lo creó con matemática crística perfecta. Si ya de por sí la matemática de colegio y de universidad es compleja hasta para el más ducho en las áreas numéricas, imagínense cómo es trabajar un proceso espiritual donde se rigen con esas normas universales matemáticas. Ahora sí te dejo a ti para que comentes, Cris. No, para que comentes sobre la matemática crística, olvídate. Yo voy a hablar de las relaciones de llamas gemelas, de la conceptualización de la nueva era, y ya tengo bastante, Ricardo, y ya tengo bastante. No me eches ese cuento para mí. Entonces, bueno, las relaciones de las llamas gemelas, ¿cuándo nos damos cuenta de que tenemos realmente una relación de llama gemela? Pues al igual que las almas gemelas, te sientes predestinado o destinado de alguna manera, la relación no necesita ser romántica tampoco, ¿no? Pero aquí existe una diferencia. Y digo pero porque a menudo existe una conexión en todos los niveles, tanto a nivel espiritual, tanto a nivel de conciencia, tanto a nivel sexual, es un nivel conjunto. Entonces, luego hay una conexión fuerte, muy fuerte, que se va sintiendo constantemente y estable. ¿Bien? Luego también existen desafíos, pero son más desafíos sobre el yo que el otro. O sea, en las almas, ya sabéis que el desafío era mutuo o de uno para el otro. Sin embargo, aquí son más desafíos sobre mí, sobre el yo. Las relaciones de llamas gemelas provocan el deseo de formar equipo para crear cosas, cosa que con las almas gemelas no sucede. O sea, es una diferencia muy grande. Si yo tengo una llama gemela delante, voy a intentar crear, co-crear algo con esa persona, y aquí sí meto el concepto de la nueva era, de la co-creación, puntualmente. Sí. Aquí lo cuento, para crear en equipo cosas. Entonces, en estas relaciones casi te obliga a responder con amor como una forma de sobrevivir juntos. O sea, crearéis una cuestión conjunta para poder sobrevivir. No cada uno por su lado, sino también puede haber una conexión, igual que con las almas gemelas, las llamas gemelas, también puede haber una fuerte conexión de vidas pasadas juntos. O sea que también puede haber esta conexión. Ya es que estén involucrados románticamente o no, que es indiferente en las llamas gemelas, siempre vas a sentir como una fuerte conexión por la otra persona, pero no es necesario que estén cerca el uno del otro. O sea, puede ser que uno esté en Madrid y el otro esté en Argentina o en Chile o en Panamá y yo siga estando en España, en Madrid. Entonces, para poder experimentar esta conexión que existe entre las llamas gemelas. Luego, la relación ayuda a preparar, y esto por favor quédenselo bien porque este concepto queda bien claro por este punto, la relación ayuda a preparar tu ascensión y ayuda a inculcar una conciencia superior por el planeta. Entonces, es mucha la diferencia que existe de una con las otras, y de ahí unas connotaciones muy diferentes de las unas con las otras. Así es. Entonces, fíjate que con lo que tú compartes es interesante, y le recordamos aquí, sobre todo porque se nos está uniendo más personas, que estamos hablando de esas falsas creencias o conceptualizaciones, digamos, falsas, pero que las proporcionan como si fueran reales y tangibles para que tú alcances ciertas categorías espirituales. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, ya que entendimos en un principio el problema de la confusión entre alma gemela, llama gemela y finalmente la situación de la mezcla entre el rayo y la llama gemela? ¿Sí? Ya quedó claro, porque incluso en esos mismos conceptos todavía sigue habiendo mucho error y hay gente que lo repite y hay gente que todavía se lo aplaude
pero ninguno, ni el que lo repite ni el que lo aplaude, termina de entender realmente qué pasa con eso. No es negativo, y repito, que uno pueda vincularse con algo de eso. Lo negativo es que tú introduzcas aquí y a tus otros cuerpos vitales una serie de herramientas, procedimientos, protocolos y conceptos, junto con sus prácticas, que te van a gastar el tiempo, van a quitarte energía, finalmente no vas a crear ninguna situación dramática, sino le sumas más karma a tu propia existencia. Entonces ahí hay que tener cuidado. Así que teniendo en consideración, da lo último aquí que nos compartió Cristina, obviamente hay que estar muy atentos con todos esos elementos que son sencillamente falsos. Ahorita es como un boom, como una moda, como la época que sucede. A veces se repite la moda de los años 50, de los 80, de los 90, porque todo es cíclico en un punto. Pero entonces como hay una gran necesidad de despertar, y este sí es real, un despertar colectivo, no porque se está estructurizando o porque alguien llegó, hizo así, uy, despertar colectivo, no, es que la gente internamente ya de alguna forma está buscando reunirse o reconectarse a profundidad con su propia esencia divina interna. Y entonces si eso pasa en un gran grupo, ejemplo, en Venezuela, también pasa en Colombia, en Madrid, en Barcelona, en Tenerife, en Argentina, en Dubái, en todas partes del mundo. Es por eso es que indican que hay un despertar colectivo. No es porque alguien llegó aquí a despertar a un pocotón de personas. Eso también es otro cuento trillado. Nadie es iluminado ni llega aquí a despertar absolutamente nada, porque nadie te va a hacer el trabajo que tú tienes que hacer para que tú llegues a ascender en todas las situaciones espirituales. Pero sí hay esa gran necesidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora en el punto esotérico, espiritual y gnóstico real con respecto a estas conceptualizaciones que le hemos compartido aquí, Cristina y mi persona? Ya entendiendo lo complejo que suelen ser esos conceptos de la nueva era, los enredos que obviamente proporcionan, de alguna manera viene una pregunta interesante. ¿Existe entonces la posibilidad real de que si yo tenga, y tomo el concepto de la nueva era, una alma gemela? ¿Sí? Y también existe esa llama gemela que intrínsecamente está ahí para mí, ¿sí? Pero no como lo muestran esos conceptos. Toda la gente que te acompaña a ti en tu vida actual ya tuvo conexiones contigo en las anteriores, quizás en todas, y algunas solamente aparecieron cada 2, cada 3 o cada 4 vidas, ¿sí? Por poner un ejemplo cualquiera. Pero todos tenemos una designación divina directa de la contraparte energética. ¿Qué significa? Yo puse el ejemplo, ya que aquí los ponentes somos de géneros diferentes. Cristina es femenina y Ricardo es masculino. Y dije muy bien que para armar el rompecabezas totalmente, todas las piezas son fundamentales, pero hay unas que siempre van a unirse con todas las demás en términos esotéricos y espirituales, y unas cuantas por ahí solo trabajan hasta un punto, solo trabajan hasta el otro. Aquí dice, Pan Princesita, llegué tarde, quedará guardado el like. Sí, no te preocupes, va a quedar guardado el like en el canal de Cristina y en mi canal también. Entonces, ¿qué sucede? Le designan a uno, a ese contraparte en energía, en frecuencia, porque hay un trabajo que es tremendamente poderoso, que es la alquimia sexual, que es donde todos se deslizan y como las comiquitas, matachines o cartoons, dependiendo del país en que estén, cuando pisan la cáscara de una banana o de un plátano, se van y se dan directo en todo lo que se llama nalga, rabo, ¿sí? Y de alguna forma, ese golpe tan directo le sucede a muchos cuando están en los procesos de ascensión espiritual, porque hay que trabajar esa fuerza creadora, ¿sí? Y esa fuerza creadora tiene demasiada complejidad, demasiada estructura. Y de alguna forma, esa estructura es la que toca realmente tenerla con mucho cuidado. Porque poniendo el ejemplo de las personas que se desliza y se va de nalga, como se dice, de alguna forma
hay muchos por ahí que quieren trabajar esa situación de manera indebida. Lastimosamente se están quemando. Pero yo digo lastimosamente porque uno quisiera a veces ayudar, por la gente a veces no se deja ayudar. Entonces, estréllense, ese es su asunto, ese es su karma, ese es su proceso, ¿sí? Asimismo, ¿qué sucede con todos estos elementos para no perder la idea? Entonces, sí, tenemos a alguien designado para que trabaje con nosotros esas situaciones. Por eso es que a veces uno... Ricardo, un inciso. Quedan 23 segundos, cortamos y volvemos y seguimos para hacer ronda de preguntas y todas esas cosas, ¿eh? Sí. O sea, se va. Así que por favor no se vayan, que esto continúa, pero ya saben ustedes que a mí se me corta porque yo no tengo ese pocotón de gente. Así que ahora volvemos en unos segundos, ¿ok? Nos toca tener